tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder abrir tu palabra, de poder compartir, Padre, lo que está, Señor, claramente has puesto en mi corazón, Señor. Gracias por este tiempo que me has dado, Señor, para poder prepararlo. Señor, habla tú. Espíritu Santo, toma control de todas las cosas que pueda pronunciar, decir, Señor. Que tu gracia esté sobre mi vida, Padre. Ayúdame. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es como la segunda parte de un tema que empecé a tocar hace hace como un mes atrás ya, me acuerdo, que tenía que ver con el tema de la oración. Cielos abiertos se llamaba, no sé si se acuerdan un poco de ese título que le puse al tema de la oración. Y para hacer un pequeño resumen chiquitito respecto a la primera parte que compartí, seguramente alguno no estuvo o alguno no tiene un poco de memoria de lo que pudimos ver ese tiempo. Voy a solamente decir un par de cosas que quisiera que fueran un poco el recordatorio de ese día. Y tiene relación con lo siguiente, del gran privilegio que tenemos cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón de poder empezar a tener una relación, comunión con Dios Padre. Este es un privilegio que es solamente dado a los hijos. No es un privilegio que lo tienen todos digamos, todas las criaturas, básicamente, sino que solamente los que hemos sido lavados, limpiados por la sangre del Cordero que es Jesucristo. Entonces tiene una real importancia en nuestra vida. Entonces, lo que quiero dejar súper puesto, digamos, respecto a lo que vimos la vez anterior, es eso. Es que muchas veces nosotros cuando recibimos a Cristo y hacemos todo un proceso, y empieza todo un proceso en nuestra vida, no tenemos muchas veces la conciencia respecto al privilegio que tenemos hoy día de poder entrar en nuestra habitación o estar en algún lugar y poder orar. Ese privilegio no lo tuvieron los antiguos, las personas, o gente que es conocida nuestra, porque esas oraciones que a lo mejor hacen ellos, o lo hacen de una forma sin información, sin la llenura del Espíritu Santo, sin elementos que faltan, no tienen esa posibilidad de hacerlo. Entonces hoy día nosotros tenemos la posibilidad de tener conciencia respecto al sacrificio. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿ya? Ese es un punto súper importante que tiene que quedar establecido en nuestras vidas. De ahí a la importancia que tiene la oración. La oración es el vehículo, la forma en que Dios usa todo esto en nuestra vida para poder alimentarnos a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen, imagínense que nos regalan el mejor Jeep, ¿ya? El mejor Jeep puede ser, no sé, no sé, marca Jeep, o puede ser, había un Jeep súper grandote, ¿cómo que se llama? Uno militar, no me acuerdo bien, pero imagínense que tenemos el mejor Jeep eh, y, y que eso representa la palabra para nosotros, ¿ya? Ese Jeep representa la palabra, tenemos el mejor Jeep, tenemos el mejor consejo, tenemos lo mejor para poder usar, pero no tenemos el combustible, ¿ya? El combustible representa, en este caso, representa el Espíritu Santo y además representa unido con la oración, ¿ya? Entonces yo para poder mover esa palabra en mí, tengo que llevarlo al servicentro, digamos, a la bomba de benzina y echarle el combustible adecuado, ¿ya?
el combustible adecuado, por ejemplo, ese tipo de Jeep, un Hammer, ya me acordé, Hammer, una Hammer, no sé, más de algunos se conocerá lo que es una Hammer, pero un Jeep gigante, todo terreno, anda por todos lados. Y yo le echo el combustible a esa Hammer y tiene que ser el combustible adecuado. A lo mejor funciona con 97 especial de octanaje y ese es el mejor combustible que nos va a llevar a cualquier lado. ¿Ya? Entonces, quiero dejar este ejemplo como el vehículo potente es la palabra de Dios, la Biblia, el consejo, pero ese consejo tiene que estar puesto en marcha, tiene que dar fruto en nuestra vida a través de la oración, de nuestra humillación delante de Dios. Y esa es la benzina que nosotros le echamos a nuestro vehículo para que se mueva. Mientras más oración, mientras más búsqueda, mientras más intensidad en la búsqueda con el Señor, mientras más tiempo pasemos de la forma adecuada, buscándolo, entendiendo que la oración tiene diferentes formas, ¿ya? Vamos a poder llegar lejos. Vamos a poder cumplir la misión que tiene nuestro Padre con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la primera etapa que pasamos entendiendo qué es la oración y pasamos a la segunda que es la oración en sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la oración? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de oración podemos tener? Quiero decir que acá yo hice algunos modelos de oración, ¿ya? Que, que son modelos en cierta forma que se usan en la actualidad, pero que muchas veces no tenemos conciencia que lo hacemos de una forma o hacemos de otra, o a veces mezclamos tipos de modelos. Lo que quiero expresarle a todos ustedes es que existen formas, ¿ya? Diversas formas de orar. Tenemos que buscar la más eficiente para cada uno de nosotros en los tiempos que tenemos de oración, en los tiempos para qué vamos, en qué forma vamos a orar, con quiénes vamos a orar, si vamos a estar solos, si vamos a estar en grupo, si vamos a estar en una congregación, todas esas cosas son importantes cuando uno quiere lograr un objetivo. Entonces, por eso que saltamos desde qué es lo que significa la oración propiamente tal a los diferentes tipos de modelos. Entonces, dentro de esto está ahí Santiago 4:3, ¿ya? Un versículo potente, dice, pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este versículo es mucho más grande, tiene mucho más contenido, pero aquí queda precedente respecto a que muchas veces pedimos y no pedimos bien, eh, eh, y, y porque estamos mal orientados en nuestro corazón. Entonces, básicamente, ese es lo que vamos a ir descubriendo de acuerdo a los diferentes modelos de oración. Yo les voy a exponer aquí diferentes modelos, pero ahí vamos a ir tomando nota y algunas cosas las vamos a poder aplicar, otras cosas a lo mejor no son muy aplicables, pero la idea de fondo es que podamos entender que la oración no es tan solo ir y orar y esperar un resultado, sino que si uno lo hace de la forma en que lo hace constante, le da tiempo, se prepara, toma nota, está enfocado, lo hace con más gente, lo hace con más apoyo, podemos llegar a algunos resultados positivos. ¿Mm? Vamos a pasar a la segunda. Ya, aquí están los modelos de oración, los que vamos a tocar ahora, ¿ya? Pueden haber otros, vuelvo a insistir, no es esto, no es tácito, así digamos, puede que existan más, ¿ya? O algunos de estos no estén de acuerdo, pero es bueno tener una panorámica completa y pueden ayudarnos y tener claridad respecto a que existen, ¿ya? El número uno, estilo libre, ¿ya? Este es un modelo de oración que por lo general se usa mucho. Generalmente
es un modelo que es muy empleado, ¿ya? Y, y- y la semejanza de este modelo, imagínense, este es un ejemplo, es como cuando uno va a hacer una caminata a un parque y es libre, ¿ya? O sea, yo voy a cualquier lado, de acuerdo a lo que yo sienta, voy a ir y voy a estar ahí y después me voy a volver al cabo de un tiempo, ¿ya? Esto es igual que el tema de la oración, yo voy, oro, de acuerdo a lo que yo sienta, voy a orar y voy a pedir de acuerdo a lo que estoy sintiendo en el minuto, ¿ya? Este es un modelo muy usado. Este modelo sin duda es el más usado en las iglesias y congregaciones. El objetivo es orar sin un plan determinado. Dice lo que tú dices lo que está en tu corazón y se acaba cuando ya no tienes nada más que decirle al Padre. Se emplea cuando no tienes mucho tiempo, ¿ya? Tienes un tiempo determinado, muy corto, y quieres sacarle el mejor provecho porque finalmente es el minuto que tú tienes para poder orar, ¿ya? El uso. Por lo general el uso se usa mucho en las mañanas, ¿no? En las congregaciones, en las oraciones de apertura de grupo, oraciones, y oraciones de grupo grandes, ¿ya? Ventaja, se usa cuando no tienes mucho tiempo, ¿ya? No tienes mucho tiempo para emplear en la oración. Sin embargo, confías en obtener buenos resultados, ¿ya? Eso de repente son cosas que uno siente y que dice, ah, voy a orar, y ahora respecto a alguna cosa, o tiene que hacer algún trámite. Son cosas que uno va desarrollando. Desventaja, este tipo de oración tiende a ser muy general. Por lo general, este tipo de oraciones es cuando yo lo hago, por ejemplo, bendice a tal cosa, bendice a tal persona, eh, pero no soy específico, ¿ya? Falta esa parte, sin objetivos claros y sin constancia. Muchas veces hacemos esa oración y no la hacemos de nuevo. No buscamos de nuevo si esa oración se cumplió, si esa petición se realizó o no se realizó. Entonces son como más espontáneas ese tipo de oración, ¿ya? Importante, recuerde que aquí esta parte es súper importantísima, por eso está en rojito. Dice, recuerde que a quien oramos es al Padre, debemos tener una actitud de arrepentimiento, no, no abrigue rebelión contra Dios y son todas, y todas estas cosas pídela en el Espíritu Santo porque y el Espíritu Santo suplirá todas nuestras necesidades. Perdón, me enredé. La importancia de este tipo de oración, o sea, lo importante es aquí para mejorar este tipo de oración es que si uno tiene conciencia que está orando al Padre, y lo otro es que si uno se acoge al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos puede mostrar y nos va a mostrar qué situaciones tenemos que apuntar, en qué situaciones tenemos que apoyarnos para poder orar, y Él va a suplir nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Eso es lo que está puesto abajo, ¿ya? Dicho esto, ya terminamos el primer modelo, que era el modelo de estilo libre, ahora pasamos al temático. Aquí es súper importante el tema temático porque es muy parecido al libre, pero esto es semejante a una caminata con destino conocido. Ahí dice conocido, me equivoqué, ¿no? Ahí está puesto desconocido, pero ese texto hay que cambiarlo. Es con destino conocido, ¿ya? Ya, el caminar con destino conocido, al igual que al orar. Podemos alcanzar prontamente nuestras metas. ¿Ya? Aclaro bien esto. Cuando yo hago una oración temática, tengo claro cuál es mi objetivo. Por ejemplo, se usa mucho en los tiempos de oración, en grupos de oración, donde estamos pidiendo por un enfermo, por ejemplo, y tenemos todo claro que el objetivo que es que el Señor sane al enfermo, que el Señor tenga misericordia, por lo tanto, eh, tenemos clarito cuál es la misión. Por eso que es como una caminata, cuando yo salgo a caminar y sé dónde tengo que ir a la fuente. Voy a la fuente, estoy ahí, me siento, de ahí me paro y me devuelvo.
estoy con mis tiempos calzados, con un objetivo claro. En este caso también. Entonces, siempre y cuando nuestro corazón esté libre de egoísmo. ¿A qué se refiere eso? Que en algún caso puedo tener oraciones temáticas y estoy pidiendo, como se acuerdan, el primer texto que salía en Santiago, que pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites, tiene relación con esto. Tiene relación a que si nosotros nos enfocamos claramente en el Señor, el egoísmo va a salir de nuestro corazón, por lo tanto las peticiones de oración van a ser de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. ¿Ya? Uso este modelo de oración, ¿ya? Se usa mucho en forma individual y de grupo, ¿ya? Uno puede usarlo en su casa, en su intimidad respecto a situaciones que quiere pedirle al Padre o que está viviendo, le está pidiendo que el Señor sane su vida en diferentes áreas, teniendo claro cuál es el sentido de la oración, uno lo hace, ¿ya? Ventajas. Este tipo de oración puede ser intensa y continua, ¿ya? En Mateo 7, 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Aquí el énfasis está puesto en la constancia. Cuando ustedes leen estos pasajes, este pasaje Mateo 7, 8, se van a dar cuenta que lo que Jesús está queriendo marcar fuertemente es que tenemos que insistir. Obviamente, nuevamente repito, con la claridad respecto a que no sea para nuestros deleites. ¿Ya? Eso es súper importante. Y se os abrirá por todo aquel que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. ¿Ya? Jesús está dándonos instrucciones, sobre todo en este pasaje, de cómo orar. ¿Ya? Jesús nos enseñó a orar, el apóstol Pablo en sus diferentes cartas también nos enseña, tenemos una expectativa tremenda cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, cuando vemos cómo el mover del Espíritu Santo a través, usando la oración, por eso yo hablaba del vehículo, de este Jeep Hammer que tenemos potente, grande, gigante en nuestra vida, que es la palabra de Dios. Imagínense ustedes tener la palabra, la dirección de Dios en nuestra vida a través de la palabra escrita y que suena potente cuando nosotros la pronunciamos, y a través de la oración, en la búsqueda, que esa palabra se haga carne en nosotros, pedirle en humildad al Señor que esto se vaya revelando en nosotros, y también entrando en comunión con el Padre. Esto es súper potente. Recuerde que, importante, recuerde que oramos al Padre y debemos tener una actitud de arrepentimiento. No abrigue rebelión contra Dios, ¿ya? Siempre es importante esa parte. No abrigue rebelión contra Dios. Y el Espíritu Santo va a suplir todas nuestras flaquezas y todas nuestras debilidades. Esto lo repito, ¿ya? Tercer modelo, oración posicional, ¿ya? ¿Cuál es este tipo de oración? Seguramente uno dice, oye, oraremos de tantas formas. Sí, efectivamente, muchas veces en diferentes situaciones de nuestra vida, en diferentes estados de nuestra vida, oramos de formas distintas. No nos damos cuenta, creemos que solamente lo hacemos de una forma, pero no lo hacemos de una forma, lo hacemos de varias. Y esto es importante. Puse pastor, oveja, vid, pámpano, alfarero, vaso de barro, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero que tengamos conciencia de lo siguiente. La oración posesional es la oración que finalmente nos lleva a reconocer nuestra posición frente al Padre, ¿ya? Ahí le puse Padre, Pastor, Creador, ¿ya? Que tiene relación con los elementos que puse en la otra PPT, ¿cierto?
Entonces tiene relación con eso, con la otra página, ¿ya? Padre, porque nuestro padre, pastor, porque somos ovejas, y creador, porque él es un alfarero que en sus manos tiene la arcilla y esa arcilla somos nosotros. Le da forma a nuestra vida. Y esa forma es única. Nuestro padre no es un profesional o no hace los jarros, lo que está formando, no lo hace en serie, ¿ya? Lo hace tomándose el tiempo en cada uno de nosotros. Toma sus manos y nos forja, ¿ya? Importante tener claro eso. Este modelo se hace cuando tú estás entregado. Muchas veces, cuando estamos en una posición de total rendición al Padre, cuando estamos viviendo momentos claramente donde necesitamos o estamos realmente entregados y entendemos qué es ser una oveja, ¿ya? Eh, es un momento clave en nuestra vida. Es como cuando uno siente que está realmente convertido y reconoce que la mejor posición para estar protegido es por Él, ¿ya? Alimentados por Él, formados por Él, ¿ya? Isaías 41:13. Quiero que meditemos respecto a este versículo. Dice, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, ¿ya? Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Eh, es la sensación de cuando estamos necesitados, cuando tenemos que tener conciencia de que Dios está ahí en nuestra vida y que nosotros tenemos que volcarnos a Él y dejar que Él haga su voluntad y entregar nuestras situaciones a Él. Que los que hemos experimentado, yo creo que todos hemos experimentado ese dejar que el Señor opere, no tener oposición en nuestro propio corazón. Por eso que era importante esa frase roja que pongo, que no haya rebelión en nuestro corazón. Muchas veces las dificultades que tiene la vida, las situaciones que nos pone difíciles, muchas veces, eh, crean cierta rebelión en nuestro corazón y que pretende nuestro corazón, nuestro ego, tratar de resolver los problemas nosotros mismos. Pero lo primero que tenemos que hacer, lo primero es poner todo en las manos del Señor. Que el Señor opere, que el Señor haga, sacar el estrés de nuestro corazón, sacar la ansiedad de nuestro corazón, sacar el temor de nuestro corazón para que la paz de Dios inunde todo nuestro ser para poder movernos de acuerdo a su voluntad. Este tipo de oración crea intimidad, crea dependencia a Dios, fundamental en nuestra vida. Este tipo de oración tiene que estar durante el día en nuestro corazón, donde entendemos qué es lo que es ser ovejas de su prado, entender que somos la arcilla que está en sus manos, entender que somos la vid, o sea, que somos pámpanos, y que solamente conectado a la vid, conectado a la parra, podemos tener vida. Eso tiene que empezar a generar en nosotros esta relación con el Padre. El Padre quiere tener una relación con nosotros. Por eso que nos proporciona de la oración. Por eso que tiene este elemento vital en nuestras vidas, que es la oración. No podemos desecharlo. No podemos tener una vida de oración mediocre, como en algún minuto lo expuse en la otra. Tenemos que tener un tipo de oración de búsqueda, de llenura, de saber que Dios está con nosotros y poder entender todo lo que Él está haciendo. No sé si están escuchando mucho los perros, están aullando, algo está pasando. Seguimos. Ventajas. Este tipo de oración produce una gran devoción, ¿ya?
hacia Dios y además elimina pensamientos centrados en el hombre, llevándonos a experimentar una total entrega a Dios. Resultados. Examina nuestra humildad. Este tipo de oración revela y confronta corazones soberbios. Esto es lo que les decía adelante. Les decía que es súper importante. Corazones soberbios, uno dice, ¿qué es un corazón soberbio? Un corazón que en cierta forma no necesita a Dios para poder hacer las cosas. Cree que todo lo hace Él, que un corazón que cree que todo lo soluciona, un corazón que cree que las soluciones vienen de parte de Él, no de parte de Dios. No pone en primer lugar al Señor. Muchas veces ha sido el resultado de nuestra propia vida. Muchas veces tenemos una condición, una poca revelación en nuestro corazón, donde queremos tomar nosotros el control de las cosas. Pero Dios quiere tomar el control de nuestra vida, de todas las cosas, darnos la paz. Jehová Chalón. Cuando hablamos de Chalón, hablamos de que Dios está y nos ministra paz. ¿Ya? De ahí vamos a hablar de Chalón, porque es muy interesante. Importante, el Salmo 23. ¿Ya? Todo lo que he dicho respecto al tema de el pastor, ¿ya? Y las ovejas, en este caso el alfarero, y la greda o la arcilla y el tema de los pámpanos está vertido en estos versículos. Por favor, no, seguramente no vamos a tener tiempo para leerlos propiamente tal, pero tómelo como una tarea. Lea el Salmo 23, deleítese en la sensación y la paz que les va a dejar leer y orar el Salmo 23. Después se va a Isaías 64:8 y después termina con Juan 15:5. Va a ministrar el Señor paz en su corazón, esperanza, tranquilidad, va a salir el afán, va a salir la desesperanza y va a entender que somos y que estamos bajo Dios. Y que Dios va a ser y nuestro Padre va a ser de acuerdo a su voluntad y es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Cuarto modelo. Estoy yendo un poco rapidito, pero para que podamos alcanzar este tema completo, vamos a hacer el esfuerzo para poder lograrlo, ¿ya? Así que todos muy atentos, por favor. Cuarto modelo, oración en ondas concéntricas. Es como uno dice, oye, este nombre es medio rebuscado. Sí, efectivamente, un poco rebuscado. Pero eh, eh, nos da el sentido de lo que es este tipo de oración. Cuando usted tira una piedrecita en un lago, en la playa, en algo, en una piscina, tira una piedra y se da cuenta que la piedra cae y empiezan a formarse ondas en el agua, ¿cierto? Unas olitas, ¿ya? Entonces, ese es el sentido de este tipo de oración. Vamos de la más pequeña a la más grande. Cuando pasa el tiempo, usted ve que las ondas concéntricas de las primeras que se hicieron son grandotas, ¿ya? Y este es el sentido de este tipo de oración. Entonces, vamos a explicarlo. Este modelo va de lo personal, de lo más pequeño, de lo más íntimo, ¿ya? A lo más macro, ¿ya? Cada uno de esos círculos corresponde a un motivo de oración. ¿Lo explico bien? Entonces, por ejemplo, yo parto con este tipo de oración eh, en lo íntimo mío, lo que yo necesito que Dios haga en mi vida, ¿ya? En mi vida, parto con eso, parto que el Señor opere en mi corazón, opere en mi vida, en todo mi ser, ¿ya? Y de ahí voy escalando hacia afuera, ¿ya? Pues con mi familia, mi grupo familiar, ¿ya? Presento a cada uno de ellos, le pido por diferentes áreas de su vida, y así voy constantemente pasando de un área a otra, ¿ya? Voy haciéndolo ordenado, de tal forma de que eh, le voy dedicando el tiempo adecuado, no me salto y hablo de las necesidades que hay, ¿ya? Es muy eficiente este tipo de oración, es muy eficiente.
Para comenzar, pida de gracias por hacer frente a las dificultades, por los problemas, por las necesidades, por los problemas de salud. Sea específico, así por cada uno de su familia, familiares, amigos, compañeros, jefe, etcétera, todo. Esto va a traer una bendición tremenda en nuestras vidas, porque cuando hacemos este tipo de oración, somos súper específicos, ocupamos bien nuestro tiempo. Se recurre a esta oración en vigilias, por ejemplo, ¿ya? En oraciones, en reuniones muy grandes. Estas logran este tipo de oraciones logran organizar muy bien los tiempos. Y si usted respeta los tiempos y te asignas y asignas sus oraciones, serán muy efectivas. Ventaja, es muy productivo, maximiza los tiempos, abarca muchas personas, puede provocar cambios en todas las esferas de gobierno. Gobierno me refiero al gobierno en tu casa, al gobierno el gobierno espiritual de donde vives, de manejar el tema de la delincuencia. O sea, hay muchos temas importantes en este tema, en este tipo de oración. Hasta incluso los presidentes, ¿ya? Y este tipo, el gobierno central de un país, gobierno de una región, cuando lo hacemos organizado, cuando lo hacemos bajo este ordenamiento, podemos alcanzar podemos alcanzar victoria número uno y de gran testimonio para la iglesia, ¿ya? Resultado debe ser constante en el tiempo. Ese es un tema importantísimo. ¿Cómo esperamos resultados de una oración de este tipo? Es en el tiempo. Vamos a ver los cambios, las cosas que se están produciendo hoy día son producto de las oraciones que hubieron en el pasado. El otro día hablaba con uno de los pastores, me dijo, oye, esto yo lo pedí hace mucho tiempo, yo llevo 4, 5, 6 años orando respecto a lo que está pasando hoy día, en medio de la congregación. Y eso es producto de una oración, de un conjunto de personas que se organizaron para orar y pedirle a Dios que motivara los corazones, que levantara, que provocara, que nos llevara a lograr los objetivos que se plantearon en un momento y los vamos a ver en el futuro. Entonces, este tipo, por ejemplo, hoy día tenemos un gran motivo de oración entre todos los que componen nuestra comunidad, es tener un lugar para congregarnos. Eh, Debe ser el motivo de oración diario de cada uno de nosotros. Y sabemos que cuando nosotros nos concertamos para orar, buscamos este tipo oramos y buscamos al Señor su rostro, el Señor va a obrar en el momento preciso y nos va a dar el lugar preciso y nos va a llevar a dar pasos también de fe, pasos en diferentes áreas. Así que es súper importante el tema de este estilo de oración. Importante, oraciones de pueblos, de naciones, por perdón. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Ya? En Jonás 3, ¿ya? Eh, Aquí se muestra claramente cuando se concerta el pueblo, completa una nación y ayunan y buscan el rostro del Señor, Dios da respuesta. ¿Cómo no lo va a hacer hoy día en nuestra vida? Obviamente que sí lo puede hacer. Pero aquí está la importancia y ese resultado debe ser constante en el tiempo. Hay elementos que faltan en nuestra vida que tienen que ver con la disciplina, ¿ya? Y eso tenemos que buscarlo, ordenarlo y ponerlo en acción. Quinto modelo, oración del tabernáculo. Si había algo, en cierta forma, que yo personalmente no tenía mucho conocimiento, era el tema del tabernáculo. Debo reconocerlo, que he aprendido ahora en este tiempo, buscando información, leyendo,
Y realmente fascinante entender cómo Dios en el Antiguo Testamento nos presentaba cosas, nos mostraba cosas y que eran la sombra de lo que venía. Muchas de las cosas que pasan en el Antiguo Testamento son la sombra, están con una nieblina en cierta forma, que nosotros muchas veces las vemos como una historia, las vemos como una situación que ocurrió en el tiempo, ¿ya? En el pueblo de Israel, pero que eso efectivamente tiene una simbología tremenda para el día de hoy. Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, esto me provocó inmediatamente. Este tipo de oración está basada en el tabernáculo. La figura es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Quiero decir lo siguiente. Creo que un tabernáculo es una tienda grande, ¿ya? Con velos, ¿ya? Donde en el tabernáculo de Moisés que ordenó Jehová Dios, que instruyó a Moisés para que él lo realizara, le dio toda la forma que tenía que tener el tabernáculo y también los utensilios y todas las cosas que tenían que estar, los diferentes lugares que tenían que estar dispuestos en el tabernáculo, ¿ya? El objetivo principal de Dios era que él quería tener presencia en medio del pueblo, ¿ya? O sea, grábense eso como elemento súper importante. Dios quería estar presente en el pueblo, que ellos tuvieran que tuvieran la sensación de que Dios estaba ahí, en ese lugar, en el tabernáculo, estaba la presencia de Dios. Entonces que ellos pudieran, en cierta forma, en su corazón sentir que si salían a la calle y ahí estaba la presencia de Dios, porque había en la noche, un fuego que abrazaba, y en el día había una sombra que los cubría del sol. Entonces, Dios quería, en cierta forma, hacer presente que su presencia estaba ahí, ¿ya? Y cada cosa que está en el tabernáculo tiene una representación importantísima en nuestra vida. Por ejemplo, los atrios. El atrio era el lugar donde se hacía el sacrificio, ¿cierto? Cuando lo estudien, lo lean, se van a dar cuenta que cada elemento calza con el tema espiritual. Jesús en nuestro sacrificio, ¿cierto? El pueblo de Dios tenía que ir cada año a ofrecer sacrificios a Dios para limpiar sus pecados. Ese era el sentido, hacer una ofrenda a Dios para que esto, eh, para que sus pecados fueran limpios, para que sus vidas fueran limpias. Y eso tenía que hacerlo un intermediario. ¿Quién era el intermediario? Un sacerdote, y adentro había un sumo sacerdote. Entonces, los sacerdotes que hacían, limpiaban el cordero, o en este caso podían ser una paloma, podían ser diferentes tipos de animales que se ofrecían en sacrificio. Y su sangre era derramada, ¿ya? Para que ese pecado y esas faltas fueran gratas delante de Dios. Entonces, toda esa figura del tabernáculo, ¿por qué le hablo la oración del tabernáculo? Cuando nosotros oramos en función de reconocer cada una de las partes del tabernáculo, entender que el Espíritu, digamos, Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es la puerta hacia el Padre, hacia la presencia de Dios Padre. Todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Entonces, este tipo de oración es establecer cada uno de los pasos. Uno va primero al atrio, hace el sacrificio en el sentido que pasa a través de la sangre de Jesucristo para entrar delante del Padre, entender que los panes de la proposición, entender que el incienso representa las oraciones, representan el olor, que nosotros tenemos que transformar todo esto en un olor fragante de la alabanza a Dios, ¿ya? Y que tiene que ser representado en nuestra vida a diario. Entonces, este tipo de oración tiene relación con eso, tiene una relación de intimidad, de intimidad. Dios quería tener intimidad con el pueblo, quería que sintieran que estaba su presencia en ese lugar, ¿ya? Solo los sacerdotes y los levitas podían entrar y ministrar este lugar. Hay adoración, hay júbilo, hay perdón y sacrificio. Este tipo de oración cumple el propósito eterno de Dios, que es habitar en comunión dentro de nosotros, ¿ya? Somos un tabernáculo para nuestro Padre.
Esta es la parte más interesante de todo, porque Dios tiene, nuestro Padre, esta era la imagen del pueblo de Israel, pero Dios tenía algo preparado para nosotros, algo muy importante, que quería que ese tabernáculo estuviera en nosotros. La presencia de Dios ya no está. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana cuando le pregunta a Jesús dónde se debería adorar? ¿Ya? Y Jesús le dice, bueno, los judíos adoran aquí y los samaritanos adoran acá. ¿Ya? Entonces, Jesús le revela a la mujer samaritana y le dice que Dios Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No importa el lugar, porque el tipo de oración, el momento de esa adoración iba a ser en el corazón, ¿ya? Porque el Espíritu Santo iba a habitar en nosotros, la presencia de Dios iba a habitar en nosotros. Nosotros somos un tabernáculo que tiene que estar santo, limpio. Buena, me gustó. Esta del tabernáculo. Ventajas. Este tipo de oración da dirección. Es muy usado, fue muy usado por los apóstoles. Esto es un concepto que yo entendí que no aparece en ninguna parte de la Escritura que los apóstoles usaban la oración del tabernáculo. Por favor, no pensemos en eso. Este tipo es un tiempo de intimidad y dirección con Dios. La evidencia es en sus vidas, fue muy potente. Ellos, digamos, estamos hablando de los apóstoles, ellos fueron certeros en la obra que Dios les encomendó. Tenían claridad. Ventaja, no conocer a fondo lo que es un tabernáculo. O sea, es una desventaja tremenda porque cuando entendemos qué es lo que es un tabernáculo, y qué representa, nosotros vamos a tender a tener claro que Dios quiere y el deseo siempre ha sido de habitar en nosotros. ¿Ya? En nosotros, a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra, sobre y en, ¿ya? Sobre nosotros y en. Jesús, eh, Jesús estaba con nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo está en nosotros. Hay una diferencia tremenda. El con nosotros es importante, pero en nosotros es valiosísimo porque el mismo Dios está cohabitando en nuestro ser. ¿Ya? Sexto modelo. Oración del Padre Nuestro. Oración del Padre Nuestro. Miren, aquí quiero hacer una pequeña reseña. Esta oración del Padre Nuestro, muy mal empleada durante muchos años por el mundo religioso, ¿ya? Al punto de que en ciertos sectores, básicamente el catolicismo, cuando uno se iba a confesar, el castigo, en cierta forma, para ponerse en la buena con Dios, en cierta forma, te decían 10 Padre Nuestro y te Ave María. O sea, en el fondo, ¿qué te habla de eso? Es que era un castigo. Te mostraban que orar y decir el Padre Nuestro era una forma de castigarte. Entonces, muchas veces ese sentimiento del Padre Nuestro era un verso, no era algo que estaba en nosotros como el modelo de oración que Jesús nos vino a mostrar y perdió, entre comillas, para la sociedad el poder que tiene, pero tiene un poder tremendo, maravilloso. Dentro de los textos que, miren, aquí, dentro de esta lámina, ustedes van a ver todos estos textos, ¿ya? Cada uno de ellos representa lo que es el nombre del Padre, ¿ya? El Padre tiene diferentes nombres. Cuando nosotros hablamos del Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿ya? Nos tomamos del nombre del Padre, ¿cierto?
Entonces, lo primero decimos que nuestro Padre es santo y que está en el cielo, eso está clarísimo, ¿ya? Ese es el lugar de Él y es el estatus de Él. El estatus de Él es santo, 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 ¿ya? Pero Él tiene diferentes nombres, ha recibido durante la historia, durante el tiempo de Israel, diferentes nombres, pero de acuerdo a algo, a algo que lo caracterizaba, a algo, una cualidad de Él. Entonces, quise exponer algunos nombres para que cuando nosotros oremos al Padre y nos acordemos del Padre nuestro, nos demos cuenta y venga la revelación en nuestro corazón respecto a que cuando hablamos del Padre, el nombre del Padre, en el nombre del Padre, están todos estos nombres. Si ustedes van a la Escritura, van a encontrar en Éxodo 15, 23, que Jehová era Rafa, Jehová Rafa, ¿ya? El nombre es sana, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van a ese texto, se dan cuenta que necesitaban sanar las aguas, sanar el lugar donde estaban, y cuando Dios mostró la forma en que había que hacerlo, eh, ellos declararon que Jehová era Rafa, Jehová sanador, ¿ya? En el Éxodo 17, Nisi, Jehová Nisi, el Señor, Jehová es mi estandarte, ¿ya? En este caso era una guerra que estaba Amalek delante de Israel peleando y Moisés estaba orando ante Dios y tenía sus brazos levantados. Seguramente ustedes esto lo han visto o lo han leído más de alguna vez. Y sus brazos empezaron a decaer, y cuando decaían sus brazos, cuando la intensidad de su cuerpo, las fuerzas decaían de Moisés, el pueblo empezaba a decaer. ¿Ya? Ya, empezaba a decaer. Entonces, Jehová es mi estandarte, es mi fortaleza, No, estoy usando Mario. No. Perdón, todavía no termino. Estoy por terminar. Jehová Nisi, ¿ya? Estamos hablando de Nisi. Es mi estandarte. Jehová es mi estandarte. Quiere decir que es el que levanta, el que me da la victoria, ¿ya? Cuando levantaban los brazos de Moisés, Jehová daba la victoria. Entonces, en ese lugar hicieron después un monolito y le dieron el nombre como Jehová Nisi, que era mi estandarte, es el que, es el que gana la batalla, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque cuando estamos orando el Padre Nuestro y hablamos de nuestro Padre, el nombre de Dios, el nombre de Dios refleja todas estas características. Eh, en Ezequiel 48:35, Jehová Sama, el Señor está aquí, ¿ya? Podrán leer este texto y se van a dar cuenta cómo Dios se revela a este pueblo diciéndole: Jehová está aquí. Es como la presencia innata del Espíritu Santo en nuestra vida. Salmo 37:4 dice: Jehová Jireh, ¿ya? El Señor proveerá, ¿ya? Provee. Esta historia, Jehová Jireh, aparece en varios textos, pero principalmente habla de la historia de Abraham con el sacrificio cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿ya? Y él dice Jehová iré cuando aparece un, un- un, una ovejita, ¿cómo se llama la oveja chiquita? Un corderito. Apareció un corderito y ese cordero fue sacrificado. Entonces fue Jehová iré. Él proveerá, ¿ya? Jehová proveerá en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros estamos orando el Padre Nuestro, tenemos que entender que dentro del Padre, el Padre en sus distintos nombres, en sus distintas
posiciones como nuestro Padre. Él nos provee, nos sana, Él es nuestro estandarte, es nuestro sanador. Después viene Jehová Chalón, en nuestra paz. En Jueces 22-24 está hablando de Gedeón y se le presenta a Gedeón el ángel de Jehová. Y Gedeón era un hombre que estaba temeroso como el mundo, como hoy día está el mundo, temeroso, ¿ya? Y se le presenta el ángel de Jehová, y en ese tiempo al que se le presentaba a Jehová se moría, porque era la presencia de Dios en que un hombre común y corriente con todas sus faltas, el hombre caía desplomado y se moría, ¿ya? En este caso Jehová le dijo el ángel de Jehová le dijo que no tuviera miedo porque él le iba a ministrar paz. Lo contrario hoy día del temor, lo contrario hoy día del temor que se está generando en el mundo y que el enemigo está provocando en cada una de las esferas, es el temor, ¿cierto? Pero Jehová quiere decirte que es Jehová Chalón, es nuestra paz, el Señor de paz, Él viene a ministrar paz sobre nuestras vidas. Cuando oramos, tenemos que decirle Jehová Chalón, porque Él va a ministrar paz. Él quiere que lo veamos, lo experimentemos con esa paz en nuestro corazón. Salmo 23, Jehová Ra, el Señor es nuestro pastor. Aquí lo entendemos porque Él es nuestro pastor, es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él quiere que entendamos que es nuestro cuidador, el que nos protege, el que pone la mesa para nosotros, nuestro proveedor de todas las cosas. Jeremías 23, 5, 6, Jehová Sikenu es el Señor de justicia, ¿ya? Él hace la justicia en nuestros corazones, en nuestra vida. Lean este texto, les va a servir muchísimo. Estoy pasando la otra, hijita, ayúdame para pasarla. Esta oración hecha en nuestro amado, ya, voy a hablar sobre la oración del Padre Nuestro. Yo le hablé sobre el nombre de los distintos nombres de Dios, de Dios Padre, porque aquí en el Padre Nuestro se revela como papá. Pero cuando nosotros hacemos esta oración o nos ponemos delante de Él, también tenemos que tener entendimiento respecto a que ese nombre maravilloso de nuestro Padre refleja todas estas características que Él quiere tenerlas delante de nosotros para que nosotros hagamos uso de estas características, de estos atributos que tiene el papá para nosotros, ¿ya? Esta oración hecha por nuestro amado Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro, representa claramente el plan eterno de Dios, al darse a conocer como nuestro Padre, ¿ya? Aparte de todos los otros nombres que Él tenía, quiere decir, aún más, yo soy tu Padre, y su ubicación, que era claramente que Él está en el cielo reinando sobre todas las cosas, y se da a conocer con un atributo que Él es y será siempre santo, es nuestro Padre Santo. Entonces, es maravilloso, es maravilloso. Y aquí vienen todos los nombres que acabo de comentar, que Jehová es mi Redentor, Jireh es nuestro proveedor, Rafa sanador, Nisi es nuestra victoria en la guerra, Jehová Chalón, nuestra paz, Ra es mi pastor, Sidkenu es el Señor de justicia, y Sama es que Él está aquí, ¿ya? Que es como la representación del Espíritu Santo. Vénganos a nosotros tu reino. Estamos desglosando un poco la oración del Padre Nuestro. Súper interesante que la hagamos porque nos da entendimiento respecto a varias cosas. Venga a nosotros tu reino. Producto de la caída del hombre, el reino de Satanás está vigente y opera los hijos de desobediencia, para lo cual nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Obviamente, y lo hemos hablado todo este tiempo. No podemos entrar al reino de Dios si no es a través de Jesucristo. Él es el vehículo que nos lleva al reino, ¿ya? Nadie va al Padre si no es por Él.
¿ya? Y cuando entramos en su reino, nos sometemos a su voluntad. Cuando le pedimos a Él el sustento diario, ¿ya? Estamos hablando del sustento diario, cuando danos hoy nuestro pan de cada día, ¿ya? Ponemos nuestro orgullo fuera de juego, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que reconocemos en nuestra vida y pedimos al Señor que nos dé humildad para reconocer que todas las cosas provienen de Él. Cuando Él entra y toma control de todo y en nuestra vida ha tomado el control, todo lo provee Él, todo lo hace Él y toda su gracia proviene, toda la gracia que podemos tener nosotros proviene de Él. ¿Ya? Tenemos que tener esa humildad en nuestro corazón. No dependemos de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestros talentos. ¿Ya? Saquemos todo orgullo que está en nuestro corazón, que no nos ayuda a seguir y a levantar el testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¿Ya? Sino de la bondad de nuestro Padre que perdona nuestras ofensas. ¿Ya? Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Este es un tema súper importante que puede que muchas veces lo tomamos así como la pasadita y lo tiramos, o sea, no, lo leemos, lo decimos, pero no tenemos clarísimo lo que significa. Este es un adverbio condicional, como mucho de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios muchas veces nos dice, yo hago esto y tú haces esto, ¿ya? Si tú haces esto, tienes que hacer esto otro. Yo te doy esto, pero tú me das esto otro, ¿ya? Siempre está condicionado, ¿ya? Todo está condicionado. Nos condiciona en este caso Dios Padre, perdona nuestras faltas siempre y cuando nosotros perdonemos a quienes nos faltan. Esto es súper importante, ¿cierto? O sea, Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Por lo tanto, tenemos que entrar a la presencia de Dios con un corazón perdonador, porque de esa forma la oración no va a tener estorbo. Si hay pleitos entre nosotros, si hay diferencia entre nosotros y no pedimos perdón en la casa, con los hermanos, con diferentes personas, no vamos a tener resultado en nuestra oración, porque estamos pidiendo mal, como decía el primer texto que vimos. Padre, no permitas que seamos tentados, ¿ya? Esa es la última parte. Que tengamos nuestros ojos bien abiertos frente a las acechanzas del enemigo, ¿ya? El enemigo viene a matar, a destruir, ¿ya? A hurtar. Nosotros no podemos darle espacio al enemigo para que él haga lo que quiera en nuestra vida. Tenemos que tener claro que pueden venir tentaciones a nuestra mente, a nuestro corazón, pero tenemos que echarlas fuera. Así como lo hizo Jesucristo. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Terminado el séptimo, vamos al... Ay, ¿qué pasó? Nanita, algo pasó. Un segundito. Un segundo. Un segundo. Ya. Oración de alabanza. Vamos a ir un poco más rápido para que alcancemos. Me queda poquitito. Salmos 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Ya? Esta oración está, en esta oración se presenta, perdón, esta oración nos presenta que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios, ¿ya? Que debemos entrar en sus atrios con cánticos, con alabanzas, con acción de gracias, aun cuando no tengamos el deseo de hacerlo. En los salmos encontramos este tipo de oración, llenos de gratitud. Por ejemplo, tenemos al Salmo 23, al 22, 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Uso. Al comienzo de un tiempo de oración debemos iniciar con cánticos espirituales. Cuando Israel rodeó Jericó 7 días, al séptimo día giró
7 veces, terminó y gritó con júbilo y los muros cayeron. Al igual que Pablo y Silas en la cárcel oraban y cantaban alabanzas, ¿ya? Y cayeron hubo un gran terremoto, se abrió la cárcel. Cuando nosotros tenemos sacrificios de alabanza, cuando nosotros nos esforzamos y cantamos y proclamamos el nombre de Dios en nuestra vida, el Señor se goza porque Él quiere sacrificios de alabanza en nuestro corazón. Pese a que estemos pasándolo, podemos estar pasando un mal momento, pero Dios nos fortalece cuando lo hacemos. Ventajas. El que sacrifica alabanza me honra, y al que le ordenás, y al que le ordenare, y a él le ordenaré su camino, lo mostraré la salvación de Dios. Salmo 50, 23. Esto es lo que estaba diciendo. Cuando nosotros hacemos sacrificio de alabanza, Dios nos va a ordenar en nuestro camino y nos va a mostrar su salvación. ¿Ya? Quiero terminar con el tema de la alabanza aquí, hacer una observación. Cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, hubo un periodo de tiempo en el Antiguo Testamento que se habló y que David instauró, que fue el tabernáculo de David, que era distinto al el tabernáculo original. Y por eso que en muchos salmos, uno busca los salmos, dice alabar al Señor con címbalos, con gozo, entrar a sus atrios con acción de gracia, ¿ya? Lo que demuestra es que en ese tiempo, cuando David estaba frente al pueblo, Dios lo inspiró para hacer una transformación en el tabernáculo y solamente estaba el lugar santísimo, no había otro elemento, no había sacrificio. En los tiempos de David no se hacían sacrificios. El sacrificio era la alabanza continua, 24 horas al día. Habían 3.000 y tantos músicos, cantores, y se alababa de día y de noche, 24 horas. Tuvieron muchos años haciendo eso. Él dijo que Jehová, nuestro Dios, dijo que iba a levantar nuevamente el tabernáculo de David en estos tiempos. Y yo creo que estamos viviendo eso, ¿no? Oración en lenguaje espiritual. Hijita, ¿puedes bajar eso? Oración en lenguaje espiritual. Oración en lengua en el capítulo 1 de Hechos y en el capítulo, en 1 Corintios 12, 14, ya, Hechos 1, 8, aquí vamos a leerlo, dice, pero recibiréis poder cuando cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, sobre ti, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines o hasta los fines de la tierra, ¿ya? Este tipo de oración tiene relación con, lo voy a leer mejor, sí o sí corresponde a un lenguaje espiritual. Muchos oran en nuevas lenguas y cuando oramos de esta forma nuestro espíritu es edificado. Solo el Espíritu Santo escudriña todo, incluso lo que está en el corazón del Padre. Por lo tanto, debemos aspirar a orar de esta forma. Seremos ministrados por el poder del Espíritu Santo, revelando, sanando, limpiando y también profetizando, inspirándonos, ¿ya? En Romanos 8, 26 nos enseña, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? Ventajas. La certeza absoluta de la voluntad de Dios. Certeza absoluta de la voluntad de Dios nos hace movernos en el Espíritu. Importante en Romanos 8, 26, en Corintios 14. Aquí están todas las citas donde la administración o el orar en lenguaje espiritual
nos hace y nos prepara para ser más certeros. Eso tiene que ver un poco con la preparación, con el tiempo que le dediquemos a medida que nosotros vamos buscando la presencia de Dios, el lenguaje espiritual, la llenura del Espíritu Santo va a ir tomando nuestras vidas para guiarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Pablo declara que él habla más géneros de lengua. Este es un tema que Pablo lo dijo cuando estaba, digamos, hablando del tipo, o sea, los dones, ¿ya? Y ahí habló esto. Llegamos a la conclusión, chicos, ya me está quedando poquitito, así que les pido paciencia. Conclusiones. Una de las conclusiones a la cual llego respecto al tema de la oración es la siguiente. Prioridad número 1, orar. Prioridad número 1 de la iglesia y de nosotros como miembro y como individuo, como cristiano, orar. Número 1, orar. Número 2, orar. Número 3, orar. Tenemos que dedicarnos a la oración. Tenemos que buscar la oración, buscar los tiempos, hacernos el tiempo, porque de la única forma en que podamos ser efectivos en las cosas que tenemos que hacer como para cumplir las expectativas que de cierta forma Dios tiene con nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros quiere llegar ante la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí traigo mis talentos, mis gracias, y esperar que el Señor diga, bien, obrero, no fuiste perezoso, hiciste lo que había que hacer, entra en el gozo de tu Padre. ¿Ya? Eso es lo que esperamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, para lograr eso tenemos que usar la oración como este vehículo. Como se acuerdan el jeep que había, tenemos que llegar a diferentes lugares, pero la oración nos va a llevar y el Espíritu Santo nos va a guiar, porque el Espíritu Santo es como el GPS, ¿ya? Necesitamos la potencia del combustible adecuado en nuestra vida, el momento preciso, y el Espíritu Santo va a ser nuestro GPS que nos va a llevar al lugar preciso, no nos vamos a dar vueltas por aquí y por allá tratando de encontrar algo, sino que vamos a ir al punto como el Waze. ¿Ya? Conclusión número 1. Dios Padre quiere que nosotros tengamos comunión con Él y la oración es el medio que Dios usa para hablarnos, escucharnos, dotarnos y guiarnos. ¿Ya? Conclusión 2. Este estudio de la oración cristiana nos da a entender que no importa cuánto oremos, si no debemos, si no sabemos cómo orar, no podremos obtener los resultados. ¿Ya? Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no como un verso, ni como una penitencia, sino que como una forma donde nosotros tenemos que tener la revelación que significa el reino de Dios, ¿ya? En nuestra vida. La oración es clave para una vida en victoria. El enemigo siempre nos impedirá y estorbará, ¿ya? Nos va a decir que la oración es pérdida de tiempo, nos va a decir que la oración no sirve, va a decirnos que la oración podríamos hacer otra cosa más entretenida en la iglesia en vez de estar orando, ¿ya? Pero no es así. Estorbará para que llegar a tener el nivel del Hijo de Dios semejante a Jesucristo. Dios quiere que tengamos el nivel de Jesús, que lleguemos a semejanza de Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir. Y todos sabemos que Jesús se apartaba para orar, oró 40 días, 40 noches, ayunó. La oración nos capacita y nos provee de todo lo necesario para el propósito eterno de Dios. ¿Ya? Y como les decía antes, prioridad número 1, orar. Número 2, orar. Número 3, orar. Número 4, orar. Todo tiene que ir acompañado de oración. Bueno, he terminado y logré el objetivo. Así que estoy contento porque era harto material.
Así que orar solamente, chiquillos, pongámonos en oración, dando gracias al Padre por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder expresar todo esto. Señor, que nos puedas ayudar a entender con mayor profundidad lo que significa orar, buscarte. Señor, ayúdanos a establecer sistemas, a poder organizarnos, Padre, de tal forma que podamos orar más tiempo, orar más efectivamente, tener claridad, Señor, respecto a lo que debemos orar. Guíanos, Espíritu Santo, para que este tema esté en nosotros como una constante. No dejemos nunca de orar, Señor, podamos tener plena certeza de que tú estás operando en nuestra vida. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este tema, Señor, y te pedimos, Señor, que te glorifiques. Glorifícate en medio nuestro. Señor, queremos dar testimonio tuyo a las naciones, a este país tan necesitado de ti que está, Señor. Señor, ser una solución para este mundo, Padre. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto, Somos Vida Abundante Chile. el invierno.